Aguirre nos trae un libro de su autoría que tiene un título, bueno, antes que nada, saludos, Pedro Arturo. Me da mucho bienvenido. gusto saludarte, estar aquí contigo. Gracias por tomarnos en cuenta para platicar con esto, con la audiencia. Gracias a ti. Este libro se llama, fíjese usted, Historia Mundial de la Megalomanía, desmesuras, desvaríos y fantasías del culto a la personalidad en política. Sí, todo un libro el título. Y yo te digo que me parece que el título ya es un libro, ¿no? Ya tiene mucho. Pues sí, es un libro básicamente dedicado al estudio del culto a la personalidad en política, entendiendo esto como una práctica que se hace en sistemas totalitarios como legitimador, sustentador, fundamentador de un régimen político. Desde luego hago una referencia, como estábamos viendo, algunos de los grandes megalómanos del pasado, como Calígula, como Nerón, como Alejandro Magno, pero está el libro centrado en los líderes del siglo XX y XXI que hacen, que explotan de una forma muy hábil los medios modernos de propaganda y también los medios masivos de comunicación. Tenemos por eso a los fascistas, a los regímenes fascistas, a Hitler, Mussolini, que fueron los primeros magos de las nuevas técnicas de propaganda y que hacen del culto a su personalidad, del culto a un héroe, el fundamento y legitimador de su política. El nazismo y el fascismo no fueron unas ideologías demasiado elaboradas, sino que dependían de esa imagen heroica del dirigente como un hombre excepcional, como un hombre que tenía capacidades sobrehumanas. Y bueno, es una primera familia, los regímenes fascistas. Una segunda se da con los marxistas, con los regímenes comunistas, en donde ahí sí estaba reñido con la ideología marxista, en donde se habla que el proletariado es el principal actor de la historia y donde el líder tiene una segunda, digamos, un papel secundario, pero a pesar de eso se tergiversa la ideología y surgen cultos a la personalidad monstruosos, donde se endiosa gente como Stalin, como Mao Zedong, como Kim Il-sung y sus muy distinguidos herederos en Corea del Norte, como Tito en Yugoslavia, y en fin, una familia bastante extensa de líderes comunistas, Fidel en Cuba, que se hacen culto a la personalidad a pesar de que la ideología marxista abjuraba de esa práctica. Una tercera familia de dirigentes cuando nacen a la independencia países en Asia y en África después de la Segunda Guerra Mundial. Surgen también una serie de cultos a la personalidad con dirigentes como Sukarno, como Nkrumah en Ghana, como Idi Amin en Uganda, el emperador Bokassa, recordarás allá en los años 70, este hombre que se corona a sí mismo emperador en el centro de África, y varios más. Nasser en Egipto, la familia de dirigentes que se hacen culto a la personalidad en los países árabes, a la que pertenece Saddam Hussein, a la que pertenece el líder libio Gaddafi, y una última familia que yo distingo de dirigentes que legitiman y fundamentan su poder autoritario en los regímenes populistas latinoamericanos, en donde distinguimos al matrimonio Perón, a Evita y al general Juan Domingo, a Getúlio Vargas en Brasil, y desembocamos con el más reciente de los cultos a la personalidad que lo representa el comandante Chávez, recientemente fallecido. Hugo Chávez. Así es. A lo cual, ante esa personalidad, todavía la de Maduro, está... No, bueno, Maduro es como digo yo en el libro, es una caricatura de una caricatura, es un hombre que no tiene el carisma del jefe y que tiene grandes problemas incluso dentro de sus propios militantes, dentro del chavismo, para ser aceptado como el líder absoluto, como el líder único, y bueno, le está costando mucho trabajo. Siguen todavía dependiendo del culto al líder original. El culto que se hace en Venezuela sigue siendo al líder fallecido, sobre todo pues, ahora con el aura legendaria del hombre que muere repentinamente, y bueno, sigue habiendo culto a Chávez. Maduro no da para eso. ¿Tocas México? La megalomanía en la política mexicana, sí, casos. Lo toco, claro, porque recuérdese que en México, en la época de la hegemonía de un solo partido, la imagen del presidente era muy importante. El presidente tenía un poder casi omnímodo y era el engranaje principal del sistema más que un monarca, acotado por 6 años. Así es, acotado. Acuérdate lo que decía Daniel Cosío Villegas, que era una monarquía sexenal hereditaria y era un hombre que tenía un poder casi absoluto, pero sí muy acotado a algo temporal. Era 6 años en donde era prácticamente el rey, y después de esos 6 años pues iba al oscuro anonimato, cuando no a ser vilipendiado por la opinión pública, que también llegó a suceder, ¿no? Monarquía que comenzaba o comienza no el día en que se asume el poder y cuando lo entregan, no, empieza cuando el candidato del partido en su momento hegemónico era nombrado, el destape famoso, ¿no? Bufalada y todo. Y de ahí hasta el siguiente destape. Así ese es el reloj político traslapado, ¿no? Ya una vez destapado, el que era secretario de Estado, que todavía era vulnerable, que todavía podía ser objeto de cierta crítica, que todavía podía caerse, en el momento del destape, de que le quitaban esa famosa, ¿te acuerdas de los dibujos de Abel Quesada, famosísimos? La capucha. La capucha del tapado, pues ya era una prácticamente un semidios, y toda la prensa y todos los medios hablaban maravillas del que había sido electo como próximo presidente, y así
sí los medios cuidaban la imagen presidencial. Y dentro de esta colección que tuvimos de presidentes en esta época, pues hubo algunos presidentes más dados al elogio, al culto a la personalidad, por ejemplo, más contenidos Ruiz Cortines, más contenidos de la Madrid, por ejemplo, pero los que tenían mayor proclividad a hacerse culto fue Miguel Alemán, que tuvo una estatua muy famosa en Ciudad Universitaria, recordarás, Fidel Velázquez lo nombró el primer obrero de la patria, y esta estatua que se erigió siendo el presidente en pleno culto a la personalidad, pues fue muy polémica. A final de cuentas la tuvieron que renovar después de muchos escándalos, y los estudiantes iban y la dinamitaban, le echaban tinta, en fin, pero toco el tema de la estatua de Miguel Alemán en Ciudad Universitaria, después del licenciado Luis Echeverría, que quiso ser líder del tercer mundo, hizo este viaje fabuloso de 45 días a países como Guyana, como Tanzania, Senegal, en donde llevó, me parece que 7 aviones de comitiva, llevó hasta el Perico, ahora sí literalmente, se gastó mucho dinero en promocionarse como un líder internacional. Porque quería ser el líder del tercer mundo. El líder del tercer mundo, quizás secretario general de las Naciones Unidas, que se habló mucho en esa época, o premio Nobel de la Paz. Entonces tenía una megalomanía muy especial el licenciado Echeverría. Y otro caso interesante, el del licenciado López Portillo, que siendo presidente, pues acuérdate que se hicieron estatuas de él en Monterrey, una donde aparecía montado el presidente, o en Campeche, en donde decía por los favores recibidos. Era el gobernador Echeverría Castellot de Campeche el que levantó esa estatua. La oratoria de don José, que era maravillosa, era de una prosopopeya muy especial. Acuérdate esos informes de gobierno que, pues realmente con una buena pluma, con algunas frases realmente muy afortunadas, otras un poquito más exageradas, más tendentes a lo cursi, pero esa oratoria pues era de un perfil muy megalomaníaco, muy interesante como fenómeno político. La oratoria de con López Portillo mueren los megalómanos en la política mexicana. Ya no hay. Pero no, megalómanos hay en todos lados y en todas las actividades humanas. Hay actores, hay actrices, hay deportistas, hay empresarios megalómanos, pero en política, donde hay una cierta proclividad en los políticos a tratar de ser reconocidos y a tener un ego muy desarrollado, en las democracias, con los contrapesos institucionales, con las opiniones públicas más independientes, hay frenos para esta megalomanía. ¿Qué pasa en México? Que el sistema se empieza a democratizar. Sale López Portillo, llega un presidente que fue muy contenido, que fue el licenciado de la Madrid, después llega otro que tiene también cierto perfil de egomaníaco, que fue el licenciado Salinas, pero no distingo bien Salinas un afán a hacerse culto personal como lo hicieron López Portillo y Echeverría. Y hay una discusión, porque hay mucha gente que me dice, no, pero Salinas es un egomaníaco, como Salinas, como crees, como lo dejas afuera. No lo creo, se puede discutir mucho. Y después viene ya una mayor democratización con el licenciado Zedillo, ya con el Vicente Fox y los presidentes, y que ven acotado su poder. Tenemos ya más división de poderes, mayor independencia de la opinión pública, mayor crítica, y esos contrapesos evitan que en México ahora podamos entronizar a un presidente como se hacía antes en la época del hegemonismo priista. No quiere decir que estemos completamente vacunados a que surja un líder mesiánico, a que siga un dirigente de perfil populista que de repente nos hable como hacen los populistas de los enemigos identificados, como lo hace Chávez, que habla de los pitiyanquis y habla de los imperialistas y de la oligarquía. Por ahí hay uno que habla de las mafias del poder y ese tipo de cosas. Sí. No estamos vacunados, porque las democracias tienen que resolver los problemas reales de la gente, porque si no, la gente se empieza a desesperar y puede empezar a escuchar a líderes paternales, demagógicos, que pueden empezar a vender un discurso antiinstitucional, a decir, no necesitamos instituciones, yo soy el pueblo, yo identifico al pueblo, yo lo sé interpretar. Hay una dicotomía pueblo-líder, líder-pueblo, como Chávez lo expone. Chávez lo dice claramente, yo soy el pueblo, y no hay instituciones que valgan porque yo lo interpreto y yo lo represento. Y ese perfil populista sigue muy presente en América Latina, y en México desde luego puede surgir. Pedro Arturo Aguirre, este libro, Historia Mundial de la Megalomanía, enfocado a los liderazgos en ese sentido, a lo largo de la historia, algunos significados para partir de ahí y analizar sobre todo los liderazgos del siglo pasado, las grandes contradicciones, los cultos a la personalidad. Los cultos a la personalidad, que pues es el exceso, ya es el exceso que empieza. ¿En dónde empieza la megalomanía? Cuando se pierde el sentido de realidad. El megalómano pierde sentido de realidad. Ajá. Cuando un dirigente político no tiene contrapesos, cuando tiene el poder absoluto, cuando se rodea de psicofantes y de aduladores, pierde sentido de realidad. Y estos dirigentes tienen como norma común, como seña identitaria, que son megalómanos, porque el megalómano pierde el sentido de realidad y entonces se entrega a las besanías, a las locuras más absurdas. Y este libro es un recorrido de perplejidad
complejidades sobre estas besanías, sobre los excesos que los dirigentes que se han entregado al culto a la personalidad o que han recibido esta práctica han cometido, han perpetrado a lo largo de la historia moderna de los sistemas políticos en el mundo. Peña Nieto, López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Fox, fueron o serán megalómanos. Bueno, yo estoy seguro que tienen su ego muy bien puesto. Yo cito ahí a un libro que se llama Enfermedad y Poder, de David Owen, que fue ministro de Exteriores del Reino Unido, que analiza el perfil, la personalidad de los dirigentes políticos, y siempre hay una necesidad de reconocimiento en los dirigentes, sean democracias o dictaduras. Eso ayuda a los dirigentes a tratar de obtener poder y reconocimiento. Obviamente, si hay contrapesos institucionales y si las sociedades están despiertas, pues por muy megalómanos que quieran ser, pues la realidad los frena. Entonces, la democracia es la vacuna. Claro, una democracia eficaz, una democracia eficaz. Sí. Entonces, Eliseo Peña Nieto. Pero contéstame, López Obrador. Bueno, López Obrador tiene un perfil preocupantemente populista, porque es un discurso que manda al diablo a las instituciones. Es muy populista el decir, ¿para qué instituciones si yo puedo interpretar al pueblo? ¿Para qué queremos representación política o instituciones que representen política cuando el pueblo y yo somos uno, cuando yo puedo interpretar directamente lo que el pueblo quiere? Entonces, ese discurso populista sí puede derivar en culto a la personalidad. También lo hace el señor López Obrador con su discurso de identificación del enemigo, cuando se habla de la mafia en el poder, de los pirurris, pues recuerda mucho el discurso de Perón o de Chávez, de la denuncia del imperialismo, de las oligarquías, de los pitiyanquis. Siempre ese maniqueísmo en política deriva en alguna forma de culto a la personalidad. Pero se comunica. Sí, no, evidentemente. Comunican, si no, no tendrían vigencia. Y si las democracias son ineficaces, son mal veneno, mal antídoto para este tipo de fenómenos, porque las democracias tienen que resolver los problemas reales de la gente. Se empiezan a fallar, si los problemas no se resuelven y se acumulan, entonces la gente se empieza a desesperar y empieza a identificarse con estos dirigentes, que pueden ser dirigentes enfermos, dirigentes con problemas hasta de personalidad, pero en las sociedades quebradas, en sociedades fracturadas, obviamente que es caldo de cultivo para que esos personajes empiecen a sobresalir. Arturo Aguirre, muchas gracias por visitarnos, por permitirnos este sobrevuelo así a gran altura. Me refiero, no poder entrar en profundidades sobre tu libro, pero sí invita, sí provoca, sí seduce a la lectura, desde luego. Es de Editorial Debate, Historia Mundial de la Megalomanía, Desmesuras, Desvaríos y Fantasías del Culto a la Personalidad en Política, de Editorial Debate. Gracias por traerlo y compartirlo con la audiencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue todo un honor. No, hombre. Y me da mucho gusto saludarte. No más faltaba. Gracias, igualmente. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos con más información.